Muy buenos días, mis hermanos y mis hermanas en el Señor Yeshua. Esta mañana vengo humildemente a presentar palabra del Señor. Esta mañana voy a hablarles acerca del Padre y del Hijo, empezando un tema tan profundo, tan lleno de significado y que significa en realidad tanto para nuestra salvación. No es un tema a la ligera como lo ha tomado el mundo. El mundo dice, bueno, sean tres, sean dos, sea uno, es el mismo Dios. Todos adoramos al mismo Dios. ¿Será cierto? Y todo esto es lo que vamos a ir descubriendo con el paso de nuestras presentaciones. Vamos a arrodillarnos y a pedir la bendición de nuestro Padre Celestial para esta presentación. Amado Padre Celestial, nuestro Dios, Yahweh, nuestro Elohim, a ti te damos la gloria, la honra, la adoración, la acción de gracias que tú mereces, Señor, porque tú eres nuestro Creador, porque tú eres el Creador de todas las cosas, de todo lo que existe, tú eres Creador. Te alabamos, glorificamos tu santo nombre, tu santísimo nombre. Señor, te exaltamos por sobre toda la tierra, por sobre todos los cielos, por sobre todos los mundos creados. Exaltamos tu glorioso nombre. Tú eres, Señor, yo soy Yahweh. Señor, te damos la gloria y la honra. Y en esta mañana te rogamos que estés presente, pero más que nada que estés en nosotros. Que tu gracia divina, la gloria de tu presencia pueda ser derramada en cada persona que escucha, en cada persona que escuchará esta presentación y en tu sierva, Señor. Indigna que soy de ti, indignos que somos. Señor, no clamamos ninguna dignidad, no tenemos ni siquiera la escuela o la teología para hablar como hablan los eruditos, pero Padre del cielo, estamos delante de ti, porque tú nos has llamado, porque tu poder se glorifica en la debilidad, y clamamos esa promesa sabiendo que la tenemos, porque es nuestra. Tú nos das ese deseo imperativo de levantarnos y de anunciar tu palabra, y no por ganar un nombre, no por hacer ningún impacto en nada, Señor, sino solo para traer justicia a tu santísimo nombre. Para que el mundo sepa que el juicio está aquí. Que tú vienes muy pronto. Que el fin se acerca y que debemos prepararnos. Debemos preparar un remanente, Señor, que esté listo para servirte y asimismo prepararnos a nosotros mismos. Te damos la gloria, te damos la honra, la acción de gracias que solamente tú mereces. Te exaltamos, Señor, nuestro Yahweh, en el dulcísimo y glorioso nombre de Yeshua, nuestro bendito y único, suficiente Salvador. Señor, porque tú eres en Él y Él en ti. Te agradecemos y te damos la gloria. Y te rogamos discernimiento y entendimiento y un corazón suave y dócil para seguirte, Señor. A costa del mundo entero, a costa de lo que sea. Porque tú eres Dios. Y Señor, ¿de qué sirve tener una religión y ser tan religioso y tan fiel si no sabemos a quién somos fieles? Tenemos que servirte a ti, Señor, el único Dios verdadero. Y pues, Señor, bendíganos esta mañana en su glorioso nombre, Señor, para gloria suya. Lord Yahweh, Yeshua, in your name. Amén. En tu nombre. Amén. No puedo evitar emocionarme cuando hablo al Señor en pedido de ayuda y de auxilio. Nosotros comprendemos nuestra debilidad, ¿no es así? Nosotros comprendemos lo que somos hasta cierto punto, porque muchas veces estamos tan cegados y tan llenos de nosotros mismos que ni siquiera
alcanzamos a entender nuestra propia debilidad y nuestra propia orgullo, nuestra propia suficiencia. Este tema es siguiendo el curso que vamos siguiendo acerca de la verdad del Padre y del Hijo, la cual es la verdad presente según la Biblia. Se ha establecido que la verdad presente es aquella que habla acerca del fin del mundo, acerca del fin del tiempo, acerca de llamar al mundo a salir de Babilonia, de la Babilonia espiritual, de la confusión religiosa que hay en todo el mundo, para servir al Dios verdadero. Esa es la verdad presente. Es verdad presente, actual, porque es la verdad que nos va a abrir los ojos hacia dónde estamos, en qué momento de la profético estamos de la historia de este mundo, y que estamos en la orillita, a punto de cruzar a la Canaán celestial. Sin embargo, el apóstol Pablo habla de una verdad presente, la establece como la verdad presente, y es la verdad del Padre y el Hijo. El apóstol Pablo establece un fundamento firme para comprender la magnitud del amor de Yahweh. Yo soy el que estaré. Nosotros hemos estudiado que es correcto, porque Él vendría cuando el Señor Yahweh, cuando Dios dijo, yo soy el que estaré, a Moisés le dijo, yo soy el que soy. Yo soy el que estaré, yo soy el que vendré. El pueblo israelita comprendía que vendría el Señor, que Yahweh vendría a ellos. Estudiamos antes que hay una verdad que el mundo en realidad no quiere, grande porción de la Escritura, cuando lo vemos así, que la Escritura dice que el Padre estaba en el Hijo reconciliando al mundo así, a sí mismo. Segunda de Corintios 5:19, ¿verdad? Y nosotros hemos saltado versículos tras versículos porque hemos seguido doctrinas y filosofías de hombres. El apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 2, versículo 2, dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Colosenses 2:2. El Señor Jesús en San Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. De manera que si la palabra de Dios es la verdad, entonces es verdad, y todo lo que está en ella escrito es verdad. Y cuando algo cuando algo está escrito por un así dice Jehová, así dice Yahweh, fueron 40 años de entrenamiento en cuanto al nombre de Jehová, que todavía de repente sale, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que el nombre del Padre es Yahweh, y el nombre del Hijo es Yeshua. Sus nombres originales en hebreo. Y para aquel que me escucha por primera vez, puede volver a ver el primer video en cuanto a los nombres del Padre y el Hijo, ¿verdad? Pero estamos hablando ahorita de los nombres originales en hebreo. Tú lo conoces como Jehová, tú lo conoces como a Jesús, no como Yeshua. Pero estamos hablando de la misma persona porque estamos hablando de Dios. Estamos hablando del Padre y estamos hablando del Hijo. Para tu mente estamos hablando de la misma persona. Entonces, con la Biblia en las manos y con la sinceridad de nuestros corazones y con reverencia hacia nuestro Padre Celestial, vamos adentrándonos en este tema. Es nada menos que Emmanuel, Dios con nosotros, el cual estaremos hablando en la persona de Yeshua. Es nada menos que el resplandor de la gloria de Jehová, del cual estaremos hablando esta mañana. Así que vamos a estudiar esta verdad que corre como hilo de oro a través de toda la santa palabra del Señor.
Hebreos 1 del 1 al 3. No abro mi Biblia, yo estudio en una Biblia en inglés y me ayudo con la Biblia judía, The Complete Jewish Bible, en inglés también. Así que las traducciones que traigo al español, algunas son hechas directamente, otras son directas de la King James Version, otras son de la Biblia completa judía. Así que esta es en realidad, y otras vienen de la Reina Valera, que son las que he usado, empecé a usar cuando escribí esta obra. Así que Hebreos 1 del 1 al 3 dice: Dios, que habló muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, nos ha hablado en los postreros días por su Hijo. Este es el tema número 1 de estos 3 versículos de Hebreos capítulo 1. Manténganse, y yo les animo a que lean todo el libro de Hebreos mientras entramos en este estudio. Ustedes tendrán preguntas, ustedes tendrán cuestiones, pueden escribírmelas. Dios, que habló muchas veces en muchas maneras, habló a los padres antes por medio de profetas, pero en este postrero tiempo nos habló ¿por quién? Por medio de su Hijo. Segundo punto, a quien puso heredero de todas las cosas, por quien también hizo los mundos. Ese es un tema. De este versículo y de otro, y de Juan 1, capítulo 1, se ancla la cuestión de que Jesucristo, de que Yeshua, Jesús el Cristo, fue el que creó los mundos, que el Padre y Él planearon los mundos y que Yeshua fue la fuerza activa y Él fue el que creó. Vamos a aclarar todo esto con la Escritura, pero vamos a ir poco a poco, punto por punto. Los estoy resaltando para que no los olviden. El punto siguiente, el cual siendo el resplandor de su gloria y la expresa imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder. Bueno, vamos a parar. La imagen y resplandor de su gloria es otro punto. Muchos dicen, bueno, Yeshua es el Hijo de Dios, divino de Dios, que existió por toda la eternidad. No sabemos cuándo fue engendrado en la eternidad, pero dice que por Él hizo los mundos y por Él, y es la imagen de su sustancia. Entonces, si es de su sustancia, tiene que ser como nosotros que tenemos hijos, ¿verdad? Y que nuestros hijos tienen nuestra sustancia física. Veremos qué es lo que dice la Biblia acerca de esto. Siguiente punto dice, sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la purificación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. O sea, en Hebreos nos está diciendo que Yeshua sustenta todas las cosas, sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, hizo la purificación de nuestros pecados, y cuando hizo la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y muchos dicen, ya ves, es que Jesús, Yeshua, cuando Yeshua vino, era la sustancia del Señor, era su imagen, Él es el que sustenta los mundos, pero dejó todo y vino Yeshua. El Padre quedó en el cielo para la mayoría de toda la cristiandad, ¿verdad? Hizo la purificación de nuestros pecados y luego se fue y se sentó a la diestra, a la derecha de la majestad en las alturas de Dios, de Yahweh. Sin embargo, esto podemos querer verlo así en estos 3 versículos,
pero la escritura no son 3 versículos. La escritura es toda la Biblia. Entonces, una verdad no es verdad a menos que esté sustentada por toda la escritura, por los profetas antiguos y por el Nuevo Testamento. Una verdad tiene que estar completamente sustentada por la palabra de Dios, o no es verdad completa, o es una verdad a medias. Es importante comprender la importancia de los mensajes que se dieron a los profetas de antaño. No podemos pasarlos por alto. El Señor anunció la venida del Mesías y lo anunció como Emmanuel, como Jesús, como Yeshua. Y saben, estos 2 nombres solamente, como dije la vez pasada, nos dan justamente la clave de quién es nuestro Salvador. Emmanuel, Jesús. Emmanuel, con nosotros Dios. Yeshua, un Salvador. Con nosotros Dios, un Salvador. El solo nombre de nuestro Señor nos deja ver quién era y es Yeshua. Con nosotros Dios, un Salvador. En el libro de Hebreos, Pablo está presentando la plenitud del Mesías, la plenitud completa del Mesías. Dios, Mesías hombre, porque Pablo presenta la humanidad del Señor como ninguno otro. El apóstol habla lo presenta como el hijo el hijo del hombre y el hijo de Dios, el hijo de Yahweh, a quien hizo heredero de todas las cosas. Y dice, ¿y por quién hizo los mundos? Ustedes van a poder decir, pero no, quiere decir que Yeshua hizo los mundos, que Dios hizo los mundos por medio de Yeshua. Si ustedes lo interpretan así, claro que sí. Pero aquí dice, ¿y por quién hizo los mundos? Por Yeshua es que Yahweh hizo los mundos. Por él. Y nosotros vamos a verlo un poco más. Quisiera traer multitud de versículos, pero el tiempo de un video no da para tanto. Vamos a ir desarrollando el tema. Entonces, el Señor le llama a Yeshua el resplandor de su gloria, la expresa imagen de su sustancia. Y usted dirá, ya ves, es igualito al Altísimo, igualito a Yahweh, de manera que es otro con las mismas cualidades. Y por eso es que ahora se dice Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y cuando vemos, están haciendo los pastores lo mismo que hace el sacerdote católico. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Cuando Dios es uno. Isaías 45, literalmente traducido de la King James, dice, y la gloria del Señor será revelada, y toda carne la verá juntamente, porque la boca del Señor lo ha hablado. El Señor estaba hablando en esta profecía en Isaías 45 acerca del Mesías, de que la gloria de Yahweh sería revelada en el Mesías. En el Hijo se revelaría la gloria de Yahweh. Dios se reveló a sí mismo en Jesucristo. La presencia de Yahweh es la vida de Cristo. La gloria de Yahweh en su Hijo es la vida del Salvador. Fue la vida que sustentó a Jesús para poder hacer la obra de salvación que hizo en nuestro favor. El verso 3 de Hebreos 1 al 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen propia de su sustancia, dice, nos está diciendo que en Jesucristo se manifestó
la vida de Dios. Se manifestó Dios mismo, tal como dice 2 de Corintios 5:19. Y esta vida que se manifestó en Cristo sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. De manera que cuando el Hijo, Jesús el hombre, Jesús hombre, en quien se manifestaba la vida de Dios, haya hecho, estamos hablando ahora, dice, del último verso, del verso 4 de Hebreos 1 al 3, perdón, la última parte del verso 3. Cuando haya hecho la purificación de nuestros pecados por sí mismo, entonces dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas de los cielos. Ahora, nosotros debemos entender que Jesús hombre nació, la gloria de Dios, la gloria de Dios, que es su presencia, estuvo en su Hijo. El acerto del apóstol Pablo que dice, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, es verdad, completamente verdad. Colosenses 2:9 que dice que en él habitó Dios corporalmente, completamente todo. La Biblia judía dice, todo lo que Dios es estaba en Yeshua. Porque Dios mismo habitó la vida de su Hijo. Ahora dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, se sentó a la derecha. Este tema de la derecha vamos a explicarlo separado y más adelante. Es todo un capítulo para poderles presentar toda la evidencia que requiere este acerto. Sentado a la derecha de la majestad de los cielos significa mucho más que estar sentado a la derecha. Tiene un significado más profundo que quiero presentarlo con fundamento bíblico. Así que Hebreos 1 del 4 al 7 dice, ahora seguimos adelante. Vamos a revisar así rapidito Hebreos 1 del 1 al 3. Entonces comprendemos que Dios habló antes por los profetas y en este tiempo nos habló por el Hijo, a quien hizo heredero de todas las cosas. Hizo al Hijo heredero de todas las cosas. Y luego dice que era el resplandor de su sustancia. Y hemos visto que Isaías 45 dice que la gloria del Señor se revelaría, la gloria de Yahweh se reveló en Cristo. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Esa es una de las cuestiones primeras. La imagen misma de su sustancia, vamos a presentarlo con evidencia bíblica todavía un poco más adelante para que ustedes vean todas las cosas en su contexto. Pero todo en orden para poder seguir. Para no ir cortando líneas. El apóstol Pablo es bastante explícito en lo que habla. Vamos ahora a Hebreos 1, del 4 al 7. Yo estoy segura que no olvidarán ni a la derecha, ni sentado a la derecha, ni la imagen de su sustancia. Así que todo esto va a venir en su momento. Hebreos 1, del 4 al 7. Siendo hecho mucho más excelente que los ángeles, fíjense bien, siendo hecho tanto más excelente que los ángeles, cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo él jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré el padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Por la razón de ser engendrado por Yahweh mismo, por la razón que vamos a explicar esto de ser engendrado enseguida, pero por esta razón, y no
Y porque los ángeles no fueron engendrados de la manera que Yeshua fue engendrado, es que obtuvo mejor herencia, de acuerdo al contexto de lo que hemos leído. Dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, adórenle los ángeles de todos los ángeles de Dios. Pero a los ángeles dice, el que hace sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. El Señor hizo a los ángeles en forma diferente en que hizo la humanidad. Nosotros somos inferiores a los ángeles en cuanto a la naturaleza con que Dios nos dio. Ahora, por esa razón es que el Hijo obtuvo mucho, porque fue engendrado por el Señor, por Yahweh, dice que obtuvo un mejor nombre. Y ahora trae a la memoria el nacimiento del Señor, cuando dice, adórenle todos los ángeles, por la razón de ser engendrado. Dice, yo te he engendrado, ¿cuándo? Hoy, dice. Habla en el tiempo en que Jesús fue engendrado en María. Habla en el tiempo en que Jesús nació en el pesebre y como en Belén, en este establo, y como los ángeles de Dios le adoraron y cantaron todos los ángeles del cielo. En ese, Dios estaba diciéndole, yo te digo a ti, mi hijo, yo seré a ti por padre y tú me serás por hijo. Yo te he engendrado hoy, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Esta palabra habla del tiempo en que Yeshua fue engendrado en María. Y lo podemos estar cierto de esto porque el Señor menciona a los ángeles. Dice que todos los ángeles, adórenle todos los ángeles de Dios. Y el asunto es que Jesús no fue engendrado como se engendran los seres humanos. La vida de Jesús no era un pedacito de Dios, no era cuando un padre engendra, cuando un hijo entra a su mujer físicamente y comparte su DNA con ella, ¿verdad? El DNA de él es depositado en la mujer y la mujer y el DNA de los dos se entrelaza, se une y forma un nuevo ser. Entonces son células que están juntas formando un nuevo ser. Eso es el hecho así es como engendramos nuestros hijos. Pero Dios no engendró a Yeshua de la misma forma. Dios no es hombre. Dios es espíritu, el espíritu eterno. Él no entró en María y formó a Yeshua de esa manera. El Señor tampoco dijo, con una parte de mis células voy a poner en María para reproducir un hijo a mi misma imagen. Dios no necesitaba a María para hacer eso. Dios no se reproduce celularmente. La reproducción celular en nosotros toma a cabo porque nuestras células se mueren, de manera que cuando simplemente en la piel, nosotros mueren miles de células diariamente y se reemplazan y se reemplazan. Cuando una muere surge la otra y así se van, una se duplica, se parte en dos y entonces empieza la reproducción y se hace la célula nuevamente. Pero Dios no es hombre. Dios es espíritu, de manera que Dios no engendró a Yeshua de la misma manera en que el hombre engendra un hijo. Hebreos dice, yo te he engendrado hoy, y lo asocia con el nacimiento de Jesús en la tierra. No quiere decir, yo puse mis partes en él, en ti, para que nazcas como yo. Dios no hizo un ser mitad hombre y mitad Dios. Dios hizo un ser completamente hombre, 100% hombre. Y luego vino y dice, la gloria del Señor y habitó en Yeshua, que le dio
la 100%, porque dice que habitó corporalmente todo lo que la divinidad es, todo lo que Dios es. Todo lo que Dios es estaba en Yeshua. De manera que es completamente hombre y completamente Dios, Yahweh, porque Yahweh estaba en su Hijo. Cuando el apóstol habla en Hebreos 1 al 3, que dice que también por él hizo los mundos. No, les decíamos que por Jesús, les decía yo, que por Jesús es que hizo los mundos, no que mandó, que el Hijo hizo los mundos en vez del Padre, sino que por Él, por causa de Él, porque lo amó, porque lo vio desde la eternidad y porque nos vio perdidos desde la eternidad, pero no se detuvo a crearnos, sino que por causa de Él creó los cielos y la tierra, por causa de Yeshua, de ese ser, es tan maravilloso que pudo consagrar su vida de tal manera que fue la imagen perfecta del ser espiritual de nuestro Yahweh. Ese es Yeshua. Pero en cuanto a la creación del universo, en cuanto a la creación de la tierra y de todo lo que existe, es cuando nosotros podemos verificar en la Escritura quién fue el creador. ¿Quién verdaderamente fue el creador? Génesis 14, 22. Entonces respondió Abraham, el rey de Sodoma: he alzado mi mano a Yahweh, Dios altísimo, creador de los cielos y la tierra. Yahweh es el Dios altísimo, creador ¿de qué? De los cielos y la tierra. Yahweh. Y muchos dicen, nosotros sabemos que Jehová, como lo llaman, lo hemos llamado por tanto tiempo, es el mismo Jesucristo. Eso no es nada nuevo. Sabemos que Él vino a entregarse. Y entonces, ¿quién es el Padre? Yahweh es el Padre. El Santísimo es el Padre de... Solamente hay un solo Dios. Y para eso no tenemos que ir lejos. Todo el pueblo judío desde la antigüedad atestigua de la unicidad de un solo Dios. Segunda de Corintios 19 dice, es a saber, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Y esta es la verdad fundamental que no ha sido aceptada en todo su significado. El apóstol Pablo está explicando detalladamente este concepto. Y nosotros tenemos que orar al Señor que nos dé discernimiento espiritual para comprender la Escritura, para conciliar la Escritura y no para tapar la Escritura con una mano y establecer una doctrina que no es bíblica. Esta es una verdad fundamental, que Dios estaba en el Yeshua humano que vino a nacer en Belén. Y Él mismo reconcilió al mundo consigo mismo. Era la única forma en que Dios podía hacer eso. ¿Cómo Dios podía reconciliar al mundo por medio de su Hijo si no estaba en su Hijo? Tenía que estar en su Hijo para decir, yo reconcilio al mundo por mí mismo y conmigo mismo. Hemos visto acerca de lo que muchos piensan acerca de otro Dios en Jesús, de que Yahweh es el Padre y Yeshua es el Hijo. Dicen la imagen, otro igual al original, porque no se tomaron las profecías de su advenimiento en todo su contenido. El resplandor de su gloria e imagen expresa de su persona quiere decir en tiempo presente lo que el salmista decía del Mesías. Salmos 45. Y la gloria del Señor será revelada. ¿La gloria de quién? La gloria de Yahweh será revelada y toda carne la verá juntamente. La gloria de Jehová es su presencia. Y es lo único, si nosotros recordamos cuando Moisés pidió al Señor allá
en Éxodo 24, ¿verdad? Cuando el Señor descendió sobre el monte y el Sinaí, y este monte humeaba, ardía, humeaba, y había sonidos de bocina y trompeta, había un ruido tremendo. La gloria del Señor descendió en el monte en fuego, y el monte se derretía a su presencia. Jeremías lo dice. Y todavía Moisés quería ver el rostro de Dios, quería saber quién era Dios, conocerlo como tú y yo podemos ver nuestros rostros. Éxodo 24, 16 dice: y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día Dios llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos. Éxodo 33, 17. Y te he conocido por tu nombre. ¿Ven cuán importante es el nombre para Dios? Para Dios es importante el nombre de nosotros, como es importante su nombre. 18, Éxodo 33, 18, él entonces dijo, Moisés le contestó: te ruego que me muestres tu gloria. Y cuando Moisés pide ver su gloria, está pidiendo verlo. Le dice: déjame verte, Señor, déjame ver cómo eres. Sabemos que en los versos, por lo que hemos leído, que la gloria del Señor era como fuego, un fuego que derritió las piedras del monte, abrasador, y que todos lo podían ver. De manera que cuando Moisés está diciendo: déjame ver tu gloria, no está diciendo: déjame ver tu fuego, porque lo estaba viendo. Esa era la gloria del Señor, sino que él estaba pidiéndole verlo a él, ver su rostro. Y el Señor le contesta en Éxodo 33, 19: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Verso 20, y él dijo: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Y después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Pasando Jehová por delante de él, clamó: Jehová, Jehová, Yahweh, Yahweh, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, y que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza al suelo y adoró. Nosotros podemos decir, sin hacer fuerza a la Escritura, que la gloria de Jehová, la imagen expresa de su persona, era el ser espiritual de nuestro Señor Yahweh. Por eso es que proclamó todo lo que proclamó nuestro Señor: grande en misericordia, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en benignidad y en bondad, en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares y perdona la iniquidad. No conocemos ese Dios nosotros. Esta es la imagen que Yeshua replicó de nuestro Yahweh. Él era la imagen del Padre, porque en Yeshua fue tal su rendirse a sí mismo, a su Padre. Amó
amó a nosotros de tal manera que para Él no anonadó su ser completamente. Yeshua se hizo así nada, no tuvo en nada ser igual a Dios, dice la Escritura. No tuvo en nada. No se aferró a que Él tenía la presencia de su Padre en sí. Y entonces mirarnos como diferentes, sino que nos abrazó como sus hermanos, porque somos sus hermanos por la humanidad, porque Él era humano como nosotros somos humanos. Y esa es el core, esa es el centro del Evangelio, que Dios vino y habitó en un hombre, en Yeshua, para venir y darnos la mano y poder salvarnos. Hay mucho que entender acerca del plan de salvación. Dios no es un ser distante que está sentado en los cielos, solamente esperando que su Hijo muera para aceptar el sacrificio y ser satisfecho por el sacrificio. Dios es un ser amoroso, misericordioso. Yahweh es piadoso. Perdona la maldad hasta generaciones mil. Esa es la gloria de Jehová. Y esa es la gloria de Jehová que se manifestó en Yeshua. Sin hacer fuerza a la Escritura, Yeshua fue para los israelitas lo que el pilar de fuego, la nube que los guió por el desierto, debió haber sido para Moisés, el pueblo que estaba sacando de Egipto, los israelitas. Yeshua ocultó de los ojos de los hombres la gloria del Padre. Yahweh se mostró a su pueblo en Yeshua, velando su gloria con la humanidad de que se vistió. Esa es la maravilla más grande que podemos descubrir en la Escritura Santa, y que ha sido treacherously, que ha sido arguciosamente o con tanta argucia escondida en la Biblia por el enemigo y por los enemigos de la palabra del Señor, de los cuales vamos a hablar en siguientes videos. Primera de Corintios 10:4 dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Nosotros tenemos que comprender que el Padre, estando en su Hijo, físicamente, era una unidad. Y tú podrás decirme: bueno, la roca que lo seguía era Cristo. Sí, era Cristo. Era Yeshua. Porque el Padre vino a ser Yeshua al estar en el Hijo. El Padre vino a ser Cristo, el Cristo, y Jesús el Cristo. El Padre fue el que se vistió de la humanidad de su Hijo. Genéticamente, el Jesús humano debía venir de la línea del rey David. Hay dos promesas que deben cumplirse en la Escritura concernientes al Mesías. La primera es que debería de venir de la línea de David. Y la segunda es que Yahweh siempre será Rey eterno. Que Él será y es por toda la eternidad, y es el único Dios verdadero. Que Él es el Rey de Reyes.
Y sin embargo, hay dos reyes, ¿verdad? Un rey por la línea de David y otro rey que es el Mesías. Otro rey que es Yahweh. En Yeshua se cumplen estos dos líneas que el Señor, estas dos promesas, que el Señor prometió. Cuando Adán y Eva pecaron, Él les prometió un Salvador. Y esta promesa del Salvador se repitió conforme pasaron las generaciones. A David le fue prometido que su simiente tendría el trono eterno. El trono eterno. De manera que el Mesías que vendría sería eterno, sería un Mesías que no muere. Sería un Mesías eterno para tener el reino eterno. Y de eso habla la Escritura abundantemente. Lucas 3:23, al comenzar su ministerio, habla el doctor Lucas, ¿verdad? 3:23. Al comenzar su ministerio era como de 30 años, Yeshua. Hijo, según se creía de José, hijo de Elí, porque se creía que era hijo de José, pero era hijo de Elí hasta terminar en hijo de Dios. A diferencia de Mateo 1:16, que da la descendencia de José, hijo de Jacob, terminando con David. Hay dos genealogías de nuestro Señor Yeshua. Y muchos ven discrepancia en estas dos genealogías, porque uno es la línea de José. Pero debemos entender que para los judíos aceptar al Mesías tenía que tener un padre. Y José, por eso es que cuando decían, ¿quién eres tú? ¿Quién es este? Es hijo de José. Yo conozco a su padre, conozco a su madre, hijo de José, pero Yeshua no era hijo de José. Lucas lo establece firmemente, dice, se creía que era hijo de José, pero era hijo de Elí hasta terminar en la genealogía en hijo de Dios. Romanos 1:3, acerca de su hijo, dice, acerca de su hijo, nuestro Señor Yeshua, que era del linaje de David según la carne. O sea, el linaje de David estaba en el ser humano Yeshua, engendrado en María. Este Yeshua era de la línea de David. Romanos 1:3. Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. ¿Cuánto? Toda la plenitud de Dios. Lo que Dios es, estaba en Yeshua. De manera que un ser completamente humano y completamente Dios. ¿Por qué? Porque era el ser humano y era Dios. Nosotros sabemos que tiene que haber dos DNAs para ser un ser humano. Pero Yeshua tenía un solo DNA, el de su madre. No tenía dos DNAs humanos, solamente uno, y era el de María. Y en vez de poner el DNA, de poner Dios células o de otra forma engendrarlo, Él vino y entró en su Hijo. Él fue mucho más que DNA, fue la vida completa de Yeshua. Sin Dios haber estado en su Hijo, Yeshua simplemente no podía haber vivido. No hay manera de vivir para un ser humano si no tiene completo su DNA. ¿Quién era entonces Yeshua? ¿Cuál era su identidad? El contexto de la profecía del nacimiento de Yeshua es bien importante. Está esclarecido que era de la simiente de David, y esto quiere decir que era un ser humano 100%. Mateo 1:46 habla de cuando María dice, engrandece mi alma al Señor, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. En Dios mi Salvador, porque miró la bajeza de su sierva. Me ha hecho grandes cosas el poderoso. La creencia católica, nosotros veremos
mucho más adelante cuando estudiemos el misterio de la iniquidad. Pero en la creencia popular, ¿verdad?, se ha elevado a María de tal grado, a la Virgen María de tal grado, como si el Señor hubiera entrado físicamente a ella. No lo dicen así, pero lo hacen de tal manera, hacen el cuadro de tal manera, que ella es exaltada precisamente porque Dios entró en ella. De alguna manera el Señor creó a ese bebé. Nosotros sabemos que Dios puso a Yeshua, ¿verdad? Dios trajo a la existencia a Yeshua. Pero no es cuestión de una relación marital, ni es cuestión física. El Señor habitó en su Hijo, como hemos visto. No hay límite para el poder de Dios. Cuando nosotros pensamos en esto de cómo fue Jesús engendrado, debemos entender que nada es imposible para Dios. Nada es imposible para el poder de Yahweh. Engendrar a Yeshua con una sola línea genética, ese fue el milagro de la concepción. El milagro de la concepción no fue que María era una virgen. No. Esto lo ha hecho la Iglesia Popular para exaltar a María, que tiene un trasfondo pagano. El milagro de la concepción es que Dios engendró, Yahweh engendró a Yeshua en María con una sola línea genética, y esto es un milagro divino, porque no existe un ser humano que pueda vivir que tenga una sola línea genética. Y Jesús era un ser humano 100%, y era 100% divino, porque su Padre habitaba en él. Y esto es lo que dice la Escritura Santa. Yahweh era su vida. Él era el nombre del Señor. El yo soy. Él era corporalmente, espiritual, corporalmente, una unidad humana, corporal y espiritual del Padre. Si podemos usar esta palabra, ¿verdad? En Jesucristo habita corporalmente la presencia de Dios, dice Colosenses 2:9. La gloria de Jehová estaba en Cristo. Yeshua en realidad era Yahweh velando su presencia, su gloria con la humanidad de su amado Hijo. Y todo dice, pero ¿cómo pueden ser dos en uno? Y hay mucho rastro en cuanto a la arqueología, cómo muchos se hicieron este asunto. Hay rostros con 3 cabezas, hay imágenes con 3 cabezas, y no pueden entender, porque están tratando de conciliar su percepción filosófica de la Escritura con lo que la Biblia dice. Pero la Biblia dice simplemente así, simple y llanamente, que Dios estaba en su Hijo reconciliando al mundo consigo mismo. Y esto está en si tú quieres creerlo o no quieres creerlo. No hay otra. 2 naturalezas en una persona, 2 naturalezas en una persona, en todo el sentido de la palabra. El apóstol testifica del Padre y el Hijo. Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Las cosas espirituales han de entenderse espiritualmente. Juan 14:6, Jesús les dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me hubieses conocido, habrías conocido a mi Padre. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Jesús les está afirmando a sus discípulos. Dice, si me hubieras conocido, si me hubierais conocido, habrías reconocido a mi Padre. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y entonces Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta.
Y Jesús les dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido aún, Felipe. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿Qué es lo que Yeshua está diciendo aquí? Está reprendiendo a Felipe, diciendo, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre está en mí? Y esto es lo que Yahweh está diciendo, Yeshua está diciendo esta mañana. ¿No creéis que mi Padre está en mí y que yo estoy en el Padre? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Y estas son palabras que nuestro Yahweh, Yeshua, nuestro Jesús, el Cristo, nos está dirigiendo a nosotros. ¿No creéis que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Creedme, si no me creéis por mis palabras, creedme. Yo soy en el Padre y el Padre está en mí. Esta unidad a la que Yeshua se estaba refiriendo no era una unidad como explica la divinidad ahora. Por eso no me gusta la palabra divinidad. Porque divinidad han hecho de la divinidad una pluralidad que no existe. Y muchos, pero Elohim, en el principio, Elohim da la cualidad de lo grande y maravilloso y enorme en cuanto a todo lo que contiene el Señor en sí mismo, lo que es Dios en sí mismo. No está hablando de dioses. Ejad, un solo Dios verdadero. Pero han hecho de Dios tres seres diferentes. Contra el mandamiento que dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas, debajo de las aguas. Contra el mandamiento que dice, yo soy Yahweh tu Dios. Yo es una persona, no son tres, no son dos. Yo es una persona. Y esta es la forma que, como hemos estado viendo hasta ahorita, cómo es que pudo ser uno cuando eran dos. Yahweh habitó en toda la plenitud en su Hijo. Por eso cuando el Señor Yeshua estaba en la cruz, antes de esto tengo que decirles, Yahweh habitó en Jesús toda su vida. Siempre habitó en Jesús. ¿Cómo pudo el Padre habitar en el bebé? ¿Cómo pudo el Padre habitar en el ser humano y regir el universo? Porque Dios es espíritu, porque Dios es omnipotente, porque Dios es omnipresente, porque no hay nada que sea imposible para Él. Él podía habitar a su Hijo y podía estar en el cielo. Él puede estar en todo lugar. Por eso es Dios, es omnipresente. Nosotros hemos juzgado a Dios como si Dios es solamente como un ser humano. Y de paso, algunos dicen, es que Yeshua al venir al mundo, porque como dicen, y la roca espiritual era Cristo, entonces Cristo, Yahweh, cuando vino al mundo, se hizo hombre, perdió su omnipresencia. Eso yo lo escuché desde mis principios de cristiana. No, nunca. El Padre, Yahweh, es espíritu y Él habita la eternidad. Él es como, no podemos ni siquiera
imaginarnos, nuestra percepción no alcanza para comprender quién es Dios. Pero este Dios vino espiritualmente y estuvo en su Hijo corporalmente en Él, corporalmente, espiritualmente en un ser humano, en su Hijo Yeshua. Y estuvo en Él hasta el último momento de su vida. Cuando el Señor Yeshua entregó su vida en el Calvario, en ese madero, cuando fue clavado nuestro Salvador, fue cuando el Señor Yahweh, cuando el Padre tuvo que dejar la vida de su Hijo, porque si hubiera estado en Él, simplemente su sufrimiento hubiera sido eterno. ¿Por qué? Porque Dios no muere, porque Dios no muere. Por eso es que salieron con el asunto de que ahora perdió su omnipresencia, entonces Dios muere. Dios no muere. La presencia de Yahweh se retiró de su Hijo para dejarlo morir. Por eso es que el Señor Yeshua dice: Eloí, Eloí, lama sabactani. ¿Por qué me has abandonado, Padre? ¿Por qué me abandonaste? Yeshua sintió cuando su Padre dejó su cuerpo. Pero el Padre no estaba lejos, estaba oculto en la nube. El Padre estaba oculto y legiones de ángeles ocultos en esa oscuridad que cubrió el Calvario. Porque el Padre